Muchas gracias de nuevo, Ilse, por esta invitación y es una alegría ver el grupo y que volvió la presencialidad. Tal cual. Sí, sí. Bueno, ¿quién quiere largar? ¿Voluntarios? Una pregunta, profe, Bueno, porque estaba viendo uno de sus videos. ¿podés acercarte un poquito? Porque no creo que salga ahí. ¿Vos escuchás ahí, Maxi? Muy, muy lejano se escucha. Si no, entren por el celular o acérquense acá. ¿Cómo? ¿Está saliendo por el proyector? Sí, preguntarle nomás a ver. Ya. Preguntarle, mire. Que estaba viendo uno de sus videos, conferencias, no sé cómo llamarlo, decirlo, que decía lo que movía mucho a la lógica junguiana o a la terapia junguiana era este tema de la unicidad de la persona. Y que en base a esa unicidad se basaba en cuatro niveles que son la transformación, pensamiento y no me acuerdo los otros dos porque me lo he anotado. Pero si bien me quedó la duda de qué se basa esa unicidad. Ajá. Claro, capaz que vos has visto algún video de eso que subió el profe Ilse, puede ser. Sí, sí, les pasé el Es- video. que son, claro, son videos de estas mismas charlas que solemos tener. eh, mm, y bueno, que justamente la idea Dame un es que segundo, sea una Maxi, a ver charla. si se acomoda. ¿Sí? Sí, sí. A ver, ¿se escuchó la pregunta? Se escuchó, sí, sí. Se escuchó bien. No sé si yo estoy saliendo bien ahora del audio. ¿Sale? ¿No sale? Sí, 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 ¿se escucha? sí, se escucha bajito, pero se escucha, porque, o sea, me cambiaron la configuración. Ah, bueno. Sí, pero se escucha. Ustedes me avisan cualquier cosa, Ilse, si hay que hacer algún paréntesis tecnológico. Yo, mientras tanto, voy conversando. Sí, sí, dale. Mientras tanto, Dale, bueno. Bueno, porque bueno, estaba intentando contextualizar. Ahí la compañera ha visto videos que surgen de charlas como estas. Y decía que la idea es que fuera una charla, una conversación. Así que se agradece la pregunta. Para que no quede tanto como una conferencia o algo así de una sola mano, ¿no? Sino más ida y vuelta. Em, bueno, la palabra unicidad, cuestiones que se asocian a esa singularidad que por ahí ronda lo que se podría llamar esencia desde las teorías más esencialistas y de las teorías que no sostienen una esencia pero sí adhieren a que no somos todos iguales, esa unicidad está presente, ¿no? En muchas de las escuelas psicológicas. Bueno, la filosofía del propio Jung, yo comentaba en años anteriores, se basó mucho en esta idea, en la idea de que cada ser tiene si bien viene de una materia prima común, la mezcla de esas materias primas hace a la singularidad, ¿no es cierto? A lo bien específico, a lo único. Entonces, encontrarnos con esa unicidad es como parte del juego de la vida desde esta mirada, ¿no? Después se puede aplicar también esto a lo terapéutico, pero va más allá de lo terapéutico. Es como una impronta que lo atravesó a Jung siempre. Bueno, un Jung que veía, por ejemplo, que nosotros
estamos hipercolectivizados. No esto en detrimento de nada ni en términos peyorativos, sino más bien de una descripción del ser que es en manada, ¿no? Del ser que es en comunidad, del ser que es eh, mm, preeminentemente social. Entonces, estas cuestiones las podemos tomar desde muchos lugares y también hacerlas como las salvedades epocales, ¿no? Porque durante mucho tiempo podemos ver que no se hablaba de un sistema psíquico compuesto por un yo, etcétera, ¿no? Es como que había en la humanidad, por decirlo, una instancia pre-yoica, donde la cuestión era más del nosotros, lo comunitario, etcétera. Entonces, bien, Jung se hace eco de todas estos atravesamientos del ser y le genera, lo moviliza mucho esto de plantearse la unicidad ante tanta colectivización. Entonces, el proceso que él termina después desarrollando de manera teórica y está en varios de sus textos, que tiene que ver con ir atravesando capa tras capa de aspectos que nos colectivizan, quizá a veces demasiado, por eso nos mantienen como en un corset, y luego de atravesar esas capas llegar a mostrar nuestra singularidad, a mostrárnosla a nosotros mismos y al resto, ese proceso le llamó individuación, ¿no es cierto? Que es un proceso, pero al mismo tiempo es un principio. ¿Por qué? Porque él lo ve como un movimiento natural en lo humano, destinado a darse en cada uno de nosotros. Después, bueno, hay toda una derivación del proceso de individuación hacia aspectos más terapéuticos, ¿no? Para ustedes que están terminando la carrera y que les interesa también asociarse cada vez más al rol eventual que pueden llegar a tener de psicoterapeutas, bueno, en lo junguiano, la terapia, un proceso terapéutico está permanentemente tomando en cuenta este principio de individuación, este proceso de individuación y bueno, eventualmente después obviamente se profundiza y uno empieza a ver cómo es ese recorrido, con qué nos encontramos, con capa tras capa, decía yo, ¿no? Bueno, de qué se componen esas capas que son tan colectivizantes que estarían impidiendo el mostrar la unicidad, el verla a nosotros mismos y eventualmente poder, digamos, expresarla para el resto. Entonces, de eso hablábamos cuando hablábamos la unicidad en Jung y bueno, la compañera también decía ahí que había como etapas, que ahí no sé si no se mezclaban las etapas de, de un proceso terapéutico, digamos, junguiano, con las etapas de la individuación en sí, que, bueno, ahí hay como una diferenciación, ¿no? Porque si uno toma una terapia junguiana básica, dicho por el mismo Jung en algunos textos, nos vamos a encontrar primero con una etapa, un momento que tiene que ver con la confesión y la catarsis, que eso es más freudiano, de hecho él lo toma de lo freudiano. eh, un segundo momento del esclarecimiento, que le dice que en realidad no es ni más ni menos que el esclarecimiento de la transferencia, también bien freudiano. Después viene un momento que él le llama de la etapa de la educación, que ya verán la relación que tiene con el método adleriano. Entonces hasta ahí él no hacía más que adherir a métodos de colegas, que dicho sea de paso son los otros dos que comparten el gremio de la psicología profunda, ¿no? Jung con Adler y Freud han sido los representantes más importantes de esta corriente o de este movimiento.
Y después sí añade, digamos, a esta secuencia de etapas anteriores, la que él le llamó de transformación. Y ahí sí entra más lo específico de la mirada junguiana en relación a lo terapéutico y que tiene que ver con responder a personas cuyas problemáticas ya no tenían que ver ni con una cuestión más a la freudiana, diría él, que es cuando hay problemas en relación al principio de placer, y que para eso, bueno, el método de la confesión con la catarsis, más el esclarecimiento de la transferencia, etcétera, etcétera, pueden venir muy bien, ni tampoco tenían que ver con una problemática suscitada en las diferencias de poder, ¿verdad? Como lo planteaba Adler y su método. Entonces, esa falta de éxito en lo social, bien consideraba Jung, puede ser cubierta por los métodos adlerianos. Entonces, cuando venía alguien a terapia que tenía una buena relación respecto de lo que más tocaba Freud, digamos, con sus placeres y con el principio de placer, y también tenía un buen pasar en lo social, una persona que está de alguna manera realizada en lo que la sociedad llama, entre comillas, éxito, o lo convenido, lo acordado socialmente, pero lo mismo hay una desazón, un vacío. eh, bueno, ahí plantea hay un espacio donde los otros métodos no me satisfacen. Al aplicarlo sigue quedando un remanente de vacío en ese paciente y se aplica ya a los métodos más junguianos que tienen que ver con lo que él le llamó transformación, ¿no? No sé Eh, si se escucha. se cortó un ratito. Ujú. Es importante esto que podemos anotarlo en el pizarrón también. Es una palabra, además de individuación, que vos planteabas, tiene un desarrollo a nivel de la propia persona en sí, pero también está presente en la práctica terapéutica. Y estamos en un momento científico y en un momento de las terapias de esa época en que no se habla tanto de transformación como más de cambio. O sea, esta es una palabra importante diferenciarla porque para el circuito de la época es una de las pocas que habla de transformación. ¿Sí? Y tiene que ver, Mm. me parece que con esto que vos nos acercabas, de este movimiento de totalidad que reconoce la pluralidad, que reconoce este, lo complejo del contexto y, y que por hablar de individuo no, no rompe con eso. Es como que en la individuación está todo ese nosotros y esa complejidad involucrada. Exacto, claro, tal cual. Por eso él se encargaba de decir más de una vez, eh, porque era un término nuevo, la individuación, un concepto que se estaba desarrollando. Entonces él decía, individuación no es individualismo. En el individualismo podemos ver que la persona se aleja, se distancia de sus vínculos con el contexto sociocultural, respecto a la comunidad, no mantiene buenos vínculos, sino como que se recorta de ese contexto, de ese marco. En cambio, en la individuación, por eso pareciera que fuera algo más artesanal, porque requiere mucha paciencia y mucho tacto en esto de ir trabajando con uno mismo, con una misma, pero que eso lleva al mismo tiempo a mayores y mejores vínculos con la comunidad en la que estoy inserto, ¿no?
Entonces, hoy lo podemos ver más claramente, todos sabemos a esta altura que un bienestar personal, un bienestar individual, cómo nos acerca a tener la mejor relación posible con la comunidad. ¿No es cierto? Bueno, eso ahora ya es casi una verdad de perogrullo. En momentos de Jung se planteaba más en términos binarios, ¿no? O alguien hipersocializado o más individualista. Entonces, bueno, el planteo de él es individuado, no individualista, que sería algo como bastante eh, aislado, si se quiere, en un punto de la vincularidad. En cambio, aquella persona individuada o que está en una etapa avanzada en su proceso de individuación, lo que está alcanzando es casi una, eh, una situación cercana a la unidad, porque individuo significa no dividido, y esa no división es la clave en la palabra individuación. Nosotros estamos permanentemente divididos. Eh, Acá podemos entrar también en aspectos teóricos que tocó Jung, que tienen que ver con textos eh, de las religiones, de la mitología, la alquimia, etcétera, que hablan como de una preexistencia, es donde todo está unido, ¿no es cierto? Esta idea de las mónadas o del pleroma, según la teoría que uno tome, hay espacios que se plantean obviamente desde lo teórico para decirnos que lo que todas las escrituras sagradas dicen, ¿no? Que en principio era la nada, esta cosa de la nada creadora. Entonces ahí hay una concepción de importancia para lo junguiano, más allá de que pueda sonar a esotérica o alejada de lo científico. La realidad es que toda teoría del ser se plantea, aunque sea en términos teóricos, una previa, ¿no? De dónde venimos. Entonces, en lo junguiano hay un texto que él escribió con un seudónimo para que no lo quemaran en una hoguera, que se llamó Siete Sermones a los Muertos. Ese texto contiene toda esta idea que él toma obviamente de los alquimistas, de distintas tradiciones de la filosofía perenne, pero que dan cuenta de esa unidad originaria. Cuando nosotros encarnamos, cuando el ser ya es ser, deja de ser la nada, vienen estas cuestiones de la fragmentación. Entonces, la hipótesis o la conjetura junguiana es que la salud tiene que ver con esta capacidad de vuelta a esa unidad, ese retorno. Por eso se dice que es muy platónico. Jung, toda vez que, bueno, en la tradición neoplatónica, Plotino plantea el método de reversión, ¿no es cierto?, de que las cosas tienden a una vuelta, a un retorno. Entonces, ¿para qué es importante estas cuestiones desde el punto de vista de un terapeuta, de una terapeuta junguiana? Y es un poco tener en cuenta que salud, desde esta corriente, se asocia mucho a completud. Entonces, mientras mayor fragmentación interna, mayor posibilidad de neurosis, ¿no? En cambio, mientras más autoconocimiento, y ese autoconocimiento deriva en conocer las partes de las que nos componemos, esas partes él le llamó complejos. Dentro de esos complejos hay como un núcleo, un centro, digamos, que justamente nuclea, cohesiona todas las asociaciones de ese complejo, y ese núcleo se llama imagen arquetípica. Algunos lo conocen como arquetipo, una palabra que ahora ya trascendió. Entonces la terapia junguiana trabaja mucho con quiénes somos en relación a todos estos complejos que pueden estar en nuestro sistema psíquico, y mientras más conozcamos, más empezamos a ver cómo muchas veces estábamos sin expresar uno de estos complejos, y Jung diría que lo teníamos en sombra, otra palabra que ahora ya se conoce bastante también. Entonces, cómo trabajar para poder integrar ese complejo al campo consciente y que ya no lo necesitemos proyectar, sino que lo podamos expresar desde nosotros mismos. Y a veces estábamos expresando algún que otro complejo, pero de un modo distorsionado, nocivo, y
se trata no de dejarlo de expresar, sino de seguir expresándolo, pero ya de otra manera, ¿no? Entonces, es como secuencial el autoconocimiento, que arranca de ver la cantidad de complejos que nos componen, cuántos de ellos están en sombra, proyectados en terceros, y la posibilidad de ir integrándolos. Esa integración tiene algo más allá todavía en la secuencia, si lo ponemos en términos así secuenciales, que sería la colaboración mutua entre distintos complejos. Entonces, a veces una metáfora para que esto se comprenda mejor es la tecnológica, la metáfora informática, digamos, ¿no? Porque la psiquis, desde esta mirada, funcionaría como una computadora, como un ordenador y los distintos programas. El programa que tiene que estar, digamos, lo más limpio posible y que funcione con velocidad, con lucidez, etcétera, ese sistema operativo que todo ordenador tiene, podría ser considerado en esta metáfora el yo. El yo también es un complejo para Jung, pero es un complejo central, encargado de administrar la buena relación entre los distintos complejos. Y si los distintos complejos son los programas, las aplicaciones, etcétera, nosotros podemos ver que algunos de ellos funcionan bien, pero funcionan solos. No tienen la capacidad de relacionarse con otros programas, ¿no? Entonces, si hacemos un cruzamiento entre Word, Excel, PowerPoint, etcétera, bueno, vemos que son distintos programitas, pero que no solo funcionan bien solos, sino que también acompañan para un proceso más complejo, donde se integran, ¿verdad? Bueno, muchos programas pueden tener virus, pueden no estar instalados, etcétera, etcétera. Entonces, la idea, siguiendo esta metáfora por ahí un poco reduccionista, pero que aclara bastante, es que ese sistema operativo puede recibir en el paquete, en el sistema todo, la mayor cantidad de programas y aplicaciones posibles, pero que al mismo tiempo funcionen bien y funcionen cada vez más integradas unas con otras. Esto, bueno, después trasladado al lenguaje específico, serían los complejos que revisamos, que repasamos en cada proceso terapéutico. Y Maxi, fundamentalmente en el trabajo. Sí, 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 por favor. por ahí una obviedad, pero hay que decirlo para que se entienda, porque en el lenguaje no se incorpora hasta que ingresamos en la conceptualización en el discurso junguiano. Complejo y complejidad no son una mala palabra, no es algo negativo, ¿sí? Sí, sino que, o sea, esto también por ahí, teniendo presente la época y el alimento filosófico también, porque Jung era un tipo que consumía mucho de todo, ¿no? Justamente nada de ser el psiquiatra típico de la época, es un tipo que es muy culto, y entonces también esta cuestión de que la vida es conflicto, y la vida es conflicto, la realidad del conflicto forma parte de algo, por decirlo así, entre comillas, natural. No es negativo. Ujú, Eso me parece exactamente. decirlo, digamos, porque es un punto de conceptualización diferente. Ujú, sí, 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 sí. Sí, sí, vale la aclaración porque a veces se confunden palabras similares, pero con otra acepción, ¿no? Es decir, acá complejo es bien tomado desde lo etimológico, digamos, ¿no? En este prefijo com, que se asocia a aquello que está reunido, ¿no? Al reunir, al unir, ¿no es cierto? De ahí, bueno, compendio, tantas otras palabras. Y el plexus que alude a un centro, ¿no? Entonces es conjunto de asociaciones en torno a un centro. Es un conjunto, pero es un tipo especial de conjunto, en el cual no todos los elementos son iguales, sino que hay un elemento central que de alguna manera marca el pulso de ese espacio, marca el tono, y justamente en torno a ese clima, a ese tono, es que se van a asociar los distintos elementos, ¿no? Entonces,
si ese tono de campo, ese clima, ese pulso es asociable al guerrero, a la imagen arquetípica de la guerrera o del guerrero. Bueno, las asociaciones que vayan a caer ahí y agruparse naturalmente, pues van a tener que ver con este arquetipo, mal llamado arquetipo, sería una imagen arquetípica. Entonces, todo lo que tiene que ver con la gestión de la agresividad, por ejemplo, como función natural humana, va a tener muchísimo que ver con ese complejo, ¿no? Entonces, uno evalúa las distintas asociaciones. La persona desde su más tierna infancia ha sido avasallada, ha sido sometida, ha sido aterrorizada. Entonces, todas las cuestiones que vivió en relación a esto no tienen que ver con poder expresar su agresividad, sino más bien con reprimirla y recibir de afuera, más que agresividad, violencia. Entonces ya nos marca una historia particular que puede dar cuenta de cómo este complejo, por ejemplo, no esté en luz, no esté en el campo consciente, probablemente haya sido enviado a la sombra, ¿verdad? Entonces uno trabaja sobre esto desde una mirada junguiana para buscar la integración de esto. Y cuando trabaja en ese sentido se va a encontrar con muchísima resistencia, porque cuando nosotros enviamos, cuando por necesidad, obviamente ustedes a esta altura saben que la neurosis siempre es el mejor intento, no es la enfermedad en sí, sino es una enfermedad curativa, es al mismo tiempo lo que nos duele y lo que hace sonar el timbre, ¿no? Son sensores. Entonces, si en un momento tuvimos para lo que podía ser en ese momento lo mejor para el sistema psíquico, tuvimos que enviar a la sombra un complejo, si ese complejo era el del guerrero, el de la guerrera, nuestro yo va a desarrollar en relación a ese complejo un rechazo, una repelencia. Por eso la sombra no es fácil de integrar. Así en sombra tengamos el mayor de los tesoros o algo que pueda ser considerado como vil, no importa. Para el yo, en todo lo que de inconsciente tiene, y resistente, etcétera, etcétera, no estoy hablando del yo racional, eso va a ser algo no grato, cualquier complejo que se haya enviado a la sombra. Entonces, ¿alguien puede explicarme lo saludable que es incorporar las cualidades de la guerrera para mejorar mi vida? Yo lo puedo entender del 1 al 10, un 11, y acto seguido sigo en la misma que antes, porque es una cuestión que tiene mucho que ver con lo inconsciente. Entonces, el trabajo de lo junguiano en esto de integrar la sombra es de mucha artesanía fina, ¿no? Mm, De ir picando la piedrita de a poco, de ir haciendo distintas intervenciones según el caso a caso, pero como que la premisa general es esta de que aquellos complejos que vemos que están en sombra y que están complicando la vida actual del paciente, colaborar para que encuentren su luz, encuentren una nueva conexión con el yo consciente y que puedan expresarse nuevamente desde el campo consciente. Por eso, Maxi, en este proceso terapéutico de transformación, no alcanza con la palabra entender, porque entender involucra solamente algo del orden de inteligencia consciente, y el proceso terapéutico de transformación no va solamente a la cuestión de dilucidar por cierta medida lo que me pasa, sino que pueda, digamos, como asimilarlo, hacerlo mío, y que ya no se imponga, sino que yo pueda en cierta medida tener un gobierno de sí, que sería ese proceso de ir más allá del yo, que sería el self. Exactamente, exactamente. Esa instancia de la que hablábamos antes, que representa la unidad original, desde la terminología junguiana se conoce como sí mismo. Ese sí mismo, o selbst,
con B larga, ST, que va más allá del self, digamos, ese sí mismo eh, es en terminología junguiana la meta, ¿no es cierto? Es la meta, es el alfa y el omega, es lo que dio origen y es hacia donde vamos. Entonces, poder llegar a instancias cada vez más, de cada vez mayor completud, es la premisa. Y en este caso, traducido a los complejos, es justamente conocer cada vez más nuestros distintos complejos, los complejos que nos habitan, y ver en qué situación están, ¿no es cierto? Si están en luz, en penumbra, en media luz, los expresamos pero nocivamente, o sea, alguien que viva peleando, una persona pendenciera, sin duda que no está dejando de expresar, no queda en la nada el arquetipo del guerrero, la imagen arquetípica de la guerrera o del guerrero. Pero ¿cómo están siendo expresados? ¿De qué manera está siendo expresada esa imagen arquetípica? Que es el núcleo de un complejo. Entonces diríamos, ese complejo está en la conciencia de una manera, sí, pero ¿qué expresión tomó? Quizá la más precaria, ¿cierto? Entonces también ahí se trata de trabajar, porque que alguien, lejos de recibir palos, los anda pegando por todos lados, eso poco tiene que ver con un guerrero centrado, con una guerrera bien equilibrada, ¿no? Entonces, la agresividad está, sí, por supuesto, como función natural humana dentro de este complejo. No es lo único que está, pero está. Entonces, bueno, ahí también hay un trabajo. En esto que Podríamos ponerlo en secuencia que cuando no se expresa nada es la peor situación en términos de salud o enfermedad. Y rápidamente, después tendríamos la expresión precaria, o como en los espectros, en la banda más baja del espectro, digamos, y después tendríamos, como última instancia, en este esquema muy, muy rápido, la expresión sutil, que ya es una expresión que está equilibrada y que ya juega en conjunto con otros complejos, ¿no? Otros programas. Esto se va comprendiendo, no sé si les va generando preguntas o dudas. ahí te van a preguntar algo, Max. ¿Cómo no? Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, Dale, buenísimo. Mi nombre es Esteban, te mando un saludo. Te quería hacer una consulta. Pero fuerte para que tus compañeros también escuchen. Ah, bueno. Cuando estabas hablando del complejo representacional, eh, bueno, mencionaste dos palabras. Dijiste por un lado tono y por el otro lado pulso. Y a partir de eso yo no terminé de entender muy bien a qué te estabas refiriendo porque por ahí quizás por otras formaciones teóricas suelo asociar la palabra tono con la afectividad. bien. Entonces por ahí la pregunta. Gracias, Esteban. Buenísimo, sí, para seguir aclarando, porque fíjate vos que él cuando Jung define complejo, lo define como, en muchos pasajes vamos a leer complejo ideo-afectivo. Ideo-afectivo. ¿Dónde está la idea? En lo central, que es esta imagen arquetípica, ¿no? Como es arquetípica, se asocia al mundo de las ideas. ¿Vieron Platón? Mundo de las ideas, aquello que está en lo ideal. Entonces, esa imagen arquetípica estaría más asociándose justamente en tanto imagen a una idea, pero idea principio, ¿no? Idea arquetípica justamente. Arge es origen, tipos es la marca que deja, ¿no? Una marca original. Entonces, ¿dónde estaría lo afectivo? Si es un complejo ideo afectivo, bueno, lo afectivo estaría en las asociaciones, que las podemos ver como pétalos en torno a un centro, que están ligadas afectivamente, justamente ahí entra, afectivamente a ese núcleo. Entonces, una situación que generó algún tipo de afectividad
como que a una persona lo castiguen corporalmente de niño, por ejemplo, y eso hay un recuerdo, ahí hubo una afectividad puesta en funcionamiento, eso hace que se ligue a ese tipo de complejo, ¿no? Una misma situación puede obviamente ligarse a distintos complejos, pero tenemos que ver a veces cuál predomina cuando hacemos el trabajo terapéutico. Y cuando uno usa las palabras como pulso, como tono, eh, también la podemos asociar a la teoría de campo, ¿no? Que cada vez ha ido como, bueno, se ha ido también como reciclando esa teoría, ¿no es cierto? Ha tenido como distintas etapas y hoy vuelve con fuerza. Y lo junguiano a mí me parece que está totalmente atravesado por la teoría de campo, toda vez que estos complejos pueden ser tomados también como campos energéticos, ¿no? Entonces, esto que mm, uno va viviendo distintas experiencias, el yo nos va diciendo de alguna manera qué programa estaría bueno sacar para asociarnos mejor a tal experiencia, ¿no? Si la experiencia es de una danza colectiva y me están invitando al baile, por ahí que yo saque el complejo de lector, lectora, ¿viste? Me ponga a un costadito a hacer cálculos sociodemográficos mientras me están invitando a bailar colectivamente, capaz que no es lo ideal, ¿no? Lo orgánico. Entonces, la lectura de campo que está demandando de alguna manera el espacio-tiempo en el que estoy ubicado en un momento determinado, ayuda a que el complejo también, como si fuera un programa, también se asocie de la mejor manera a ese campo, ¿no? Entonces, por eso también pulso, tono, todos van a escucharme quizá muchas de estas palabras y yo agradezco, Esteban, la posibilidad de aclararlas, ¿no? Porque tienen que ver con esto más de campo, quizá, ¿no? Y la antena que tenemos, que siempre es muy sabia, muy, muy orgánica, muy saludable, cuando la dejamos lo más libre posible, ¿no? Nos lleva a utilizar aquellos programas, aquellos complejos que mejor se van a asociar a una situación determinada. ¿Preguntas? Por ahí. A mí me quedó una duda. Te vas a tener que acercar. Bueno. Porque si no Con te- ejercicio, pregunta con caminata. Peripatéticos somos. Allá. Em, También estabas hablando de lo que sería el método dialógico y método sin método, en lo que sería la terapia junguiana. Más Sí. me quedó la duda de lo que sería método sin método, como lo utilizan como si fuera una metáfora, puede ser. Sí. ¿Se escuchó, Maxi? Sí, 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 tal cual. Eh, bueno, esto de que él lo dijo en otros términos, pero que trascendió mucho el resumen de su frase de Jung cuando decía esto de conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero ante un alma humana sea otra alma humana, ¿no? La idea central en lo terapéutico junguiano es un poco estar muy preparados, estar muy preparado, él lo hizo con su, digamos, lo ejemplificó con su propia vida, una preparación profundísima en todos los aspectos, y al mismo tiempo estar preparado para desapegarse de todo eso. ¿Qué significa esto? ¿Que nos olvidamos de eso? No, porque ya está en algún lugar nuestro, pero que lo podemos poner en suspenso, que lo podemos retirar. Esto es muy difícil porque un movimiento de retiro no solamente implica, bueno, yo voy a escuchar 100% al paciente. Entonces es como que no pienso en nada. No, porque cuando está hablando el paciente, yo elaboré alguna matriz en mi interior que va a recibir esas palabras, ¿no? Primero, si está hablando en castellano, elaboré la matriz castellano, o sea, que tiene ciertas reglas de juego.
Entonces ya a partir de ahí lo estoy leyendo desde un conjunto de reglas. Y después, si está diciendo algo que es un padecimiento, y supongamos que mi matriz sea que las personas que cuentan sus padecimientos son victimistas, no víctimas, sino victimistas, entonces si yo no trabajo en mí, un montón de cosas, por más que yo diga con Jung, las hago a un lado, a las teorías y a las técnicas y todo eso, va a ser una mentira. Porque no, otra vez, con lo que decía Ilse recién, no depende del voluntarismo racional, ¿no es cierto? Así como poder integrar algo que estaba en sombra y pasarlo a la luz, no depende de lo racional, sino en una pequeñísima parte, va a depender de un montón de otras cosas que tienen que ver con lo inconsciente. Esa demanda que se le hace al terapeuta de dejar las teorías a un lado, a un costadito, ahí, es igual de difícil, porque cuando nosotros vamos conociendo todo lo que nos hace ser terapeutas el día de mañana, eso va generando también complejos. Y si de algún modo tenemos como cierto apego por algo, aunque no nos demos cuenta, vamos a hacer lecturas que son tendenciosas. Entonces, el mero ejemplo que di recién, alguien que cuenta una situación de padecimiento y yo lo estoy escuchando como terapeuta, estoy diciendo, mira cómo se victimiza. Y aún peor que eso, puedo no estar dándome cuenta, estoy pensando que se victimiza. O sea que más inconsciente todavía es eso. Entonces yo puedo trabajar buenamente en mí, y ahí tengo un buen rato para trabajar. De hecho, creo que el gran trabajo del terapeuta es su autoterapia, en cómo me construí de alguna manera con tal o cual filtro, ¿verdad? Entonces, cuando uno trabaja mucho en uno, eh, podríamos decir que empiezan a caer, pero desde la base, y no desde la superficie racionalista, sino desde la base profunda, los métodos como verdades, las teorías como verdades, las técnicas como grandes mm, elementos mesiánicos. Entonces todo eso realmente se va relativizando y generamos desapego de todo eso y eventualmente podemos escuchar, podemos ver, percibir realmente a quién tenemos enfrente. Si no, por más que estemos en un lugar re silencioso y que solo lo miremos a él, que nos pongamos anteojeras para ver solamente al paciente y algo que amplifique incluso su voz para que el sonido nos llegue clarísimo y todo, podemos estar cometiendo la peor de las cegueras y los prejuicios. Entonces ese método va a ser con mucho método. Cuando Jung plantea el método sin método, es no un vale todo, sino que justamente el terapeuta pueda estar lo más desapegado posible de todos sus filtros, sus prismas. Y eso es un trabajo de autoterapia, digamos, de terapia del terapeuta, fundamentalmente, porque no es racional. Eh, eh, no sé si eso queda claro, pasaríamos a lo dialéctico, pero eso me interesa que por ahí, si quieren, lo charlamos un poco más, porque eso es fundamental en la cosmovisión junguiana, ¿no? El respeto a la otredad, que en esta filosofía ese respeto a la otredad y no es cualquier cosa, ¿no es cierto? Es realmente reconocer Ahí, la otredad. ahí también, Maxi, hay un principio que hay que nombrarlo, que se desprende de un abordaje que tenga como prioridad inicio lo psicopatológico, ¿no? Cuando vos decís lo de la otredad, también involucra el recibir no al enfermo, sino a la persona. Y ¿te acordás que habíamos trabajado también para sacar la palabra método de la modernidad cartesiana o de Pascal? Fuimos Ujú. al sentido más fino de la palabra odos, y la palabra en la modernidad quiere decir camino, pero en la primigenia quiere decir modo de andar. Entonces, Ajá. esto que también hace Jung, hace Foucault, de recuperar, digamos, los sentidos más primigenios de las palabras, podemos decir que también
en Jung ese odo es más un modo de andar, no tanto un camino prefijado. Exactamente. Sí, 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 sí. Eh, y es muchas veces políticamente incorrecto, ¿no? Sí, tal cual. Mm, Tal cual, porque además la academia nos exige supuestamente que primero nos formemos bien en una teoría para atender, no, claro, no la recepción de nuestra edad, no el respeto al otro como diferente, sino el respeto primero a una teoría. claro, tal cual. Eso es lo que por eso también Jung suena irreverente, ¿no? A lo académico. Ujú. Sí, 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 totalmente. Y ahí, bueno, lo hemos hablado mucho con vos, me parece que trabajar terapéuticamente con el debido respeto es poder también encontrarnos con esto que vos hacés, con la mayor posibilidad de corrientes que tengamos a mano, poder acceder a todo lo que hay lo más posible y a partir de ahí ver qué nos resuena como para seguir el camino, que pueden ser más de una, pueden ser muchas corrientes, escuelas, sistemas, y también comprender que son construcciones que no se hicieron de un día para el otro. Entonces, si uno se dedica a cierta corriente dentro de la terapia, me parece que cuando haces cierta actividad o propone cierta estrategia o genera cierta intervención o plan, etcétera, lo que tiene que, por respeto a esa corriente, tiene que tener bien en claro cuáles son los propósitos, cómo se lee, cómo se está leyendo, cuál es la lectura de lo humano general que tiene, que está dentro de esa corriente. Por eso toda corriente que no, de algún modo, que no presente, que no explicite sus supuestos básicos, pero desde lo básico básico, es decir, lo filosófico y lo antropológico, va a ser muy difícil que pueda generar adhesión en alguien que quiera trabajar profundamente. Si yo no quiero trabajar profundamente, esto es decir, no voy a trabajar lo inconsciente, voy a tratar de fortalecer el ego consciente y que no sea modificado y que no reciba eh, casi ningún palo, digamos, la menor transformación posible, bueno, ahí sí, no hay problema que yo no sepa cuáles son los fundamentos filosóficos de tal o cual corriente, porque es muy, muy sencillo, es como que estoy abonando a los convencionalismos capitalistas, por ejemplo, que me piden consumo, me piden éxito en ciertos términos, entonces yo le doy más de eso y no requiere cierta profundidad. Ahora, si yo voy a trabajar en lo profundo, que es lo que involucra lo inconsciente, lo primero que vemos en Freud, Adler, Jung, etcétera, que trabajan la psicología profunda, es que no se asocian al ego. Al contrario, eh, van buscando la transformación de ese ego, cual niño caprichoso, para que puedan ingresar nuevos aspectos al ser que el ego mismo estaba reteniendo, impidiendo, ojo, ojo, por bienestar del sistema, porque no podía más, podía hasta cierto punto, todo bien con eso, pero la premisa de fondo, ¿cuál es? Que se quede ahí, no. Entonces nosotros desde la psicología profunda en general y de lo junguiano en particular, ¿qué hacemos? Que también lo hablamos mucho con Ilse. Eh, darle mucho valor a la pregunta, pero no para responderla tal cual en los términos que se elaboró. Entonces todo paciente viene con una o más preguntas. Entonces la posibilidad de ir hacia atrás con esa pregunta para que se cuestionen las bases de donde surge la pregunta tal cual como se formuló de esa manera, puede ayudar a que eventualmente esa pregunta cambie por otra. Y ese cambio va a permitir el cambio del ego, que hizo la pregunta en los términos anteriores. Si la logra hacer en términos nuevos, ya estamos en el umbral de una transformación profunda. Y eso es duro, es difícil, cuesta muchísimo más perder algo del ego que un campo, una Amarok, hectáreas o quintales de soja.
yerba, mucho más. Entonces, bueno, hay quienes no quieren perder cuestiones materiales o no quieren perder lo mínimo, bueno, quieren seguir con el ego intacto. Eso hay otras corrientes. Ahora, lo profundo es diferente, va por esos otros carriles. Entonces, bueno, ahí eso también, Ilse, que eventualmente hemos conversado muchas veces, es todo un trabajo y no cualquiera lo quiere hacer. Como terapeuta y tampoco como paciente. Hay que saber distinguir cuando el paciente no está para un trabajo de ese estilo y no le vamos a imponer el trabajo nuestro. Si por ahí, en ciertas circunstancias, con algún consejo o un coaching para esa persona es lo que andaba buscando, ¿no? Pero cada corriente tiene, para cada intervención, una premisa. Entonces, si desde lo ortodoxo se plantea que nosotros nos tenemos que vestir más o menos igual, no cambiar el consultorio, qué sé yo, etcétera, hay detrás una explicación, digamos, una causa justificada al interior de esa teoría. Ya después, si nosotros no nos pulsa eso, y vamos a otro lado y sentimos que en algún momento podemos atender de traje, después de pantalón corto, porque es lo que vamos sintiendo y como en la vida misma, no tenemos por qué hacer algo distinto. Y bueno, estaremos dentro quizá de otra corriente o de otra manera de pensar esa corriente, pero tenemos que respetar los porqué de las estrategias de cada espacio, ¿no? Maxi, los arquetipos, palabra que es importante, digamos, en la psicología junguiana, eh, juegan un papel explicativo de la persona, pero a la vez también son instrumento para la terapia. Exacto, sí, sí, sí. Sí, porque se lo toma mm, como una especie, si uno hace una lectura, así, un recorrido eh, panorámico por la escritura junguiana, vemos que por qué ha sido esencial el término arquetipo, que no es de él, pero que lo toma y lo sistematiza, porque ha sido eje en su teoría, porque la posición junguiana encuentra una gran fuente, es bastante heredera de la posición platónica. Es decir, eh, Jung adhiere a esta idea de que si hay algo esencial, no es aquello que se nos va a presentar de buenas a primeras a la percepción, no es aquello que está más cercano a la percepción, que se puede percibir, por supuesto, pero después de eh, atravesar lo superficial, diríamos, ¿no? Entonces él en muchos pasajes nos va a dar cuenta de esto. En un momento dice que eh, la vida es como una especie de verano, ¿no es cierto? Y que lo profundo es como la raíz, como ese rizoma de estas plantas que tienen una raíz casi eterna, ¿no? Entonces, ahí está la relación a veces con lo inconsciente colectivo y todo lo que está en ese trasfondo del orden de lo eterno, lo infinito, etcétera, versus lo efímero de cada encarnación. Entonces, en esa paradoja, porque nosotros somos una encarnación efímera, pero que al mismo tiempo estamos arraigados en ese rizoma, en esa raíz tan profunda, en tanto eterna, infinita, según las distintas teorías. Entonces, bueno, él cree en todo eso, adhiere a todo esto y genera la palabra arquetipo, que ya estaba, como digo, pero la sistematiza de una manera que la hace entrar en qué? En el sistema psíquico. Entonces, el sistema psíquico para Jung es, es este compuesto de conciencia e inconsciente, y dentro de lo inconsciente tenemos lo personal y lo colectivo, ¿verdad? Entonces es muy similar a lo freudiano, pero, pequeño detalle, acá hay un gran agregado que es lo inconsciente colectivo. ¿Y qué hay en lo inconsciente colectivo? Justamente los arquetipos, ¿no? Las imágenes arquetípicas, que son las formas
típicamente humanas en que nos hemos sabido adaptar, ¿no es cierto? Entonces, la adaptación a distintas posibilidades llevó a la imagen de la guerrera, del guerrero. La adaptación a otras posibilidades, la del héroe, a otras, la de la víctima, a otras, la del sabio, la sabia, a otra y así, ¿no? Y así sucesivamente, todas las, como los programas, roles, chips, como quieran llamarles, y Jung le llamaba en su momento complejos, digamos, pero que en el centro tienen una imagen arquetípica. Entonces, lo arquetípico sirve, como dice Ilse, para explicar el sistema psíquico desde lo junguiano, pero después está permanentemente presente en la terapia. ¿Por qué? Porque viene alguien y dice que quiere trabajar la pareja, y ahí lo que vemos que es una de las imágenes arquetípicas también, ¿no? La pareja. Entonces tenemos que empezar a indagar desde dónde se hace esa pregunta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tipo de pareja? ¿Qué hay eh, como bagaje? ¿Qué hay dentro del paciente o la paciente que viene con esa inquietud? ¿Qué hay en términos de pareja? ¿Cuáles son las ideas que lo atraviesan? Entonces, ahí ya estamos trabajando con un arquetipo, ¿no? Que desde lo junguiano tenemos que tener en cuenta todo lo que es también el trabajo con las parejas, porque la sombra es uno de los posibles trabajos con la pareja, ¿no? Porque ahí hay un par, la luz y la sombra. Después Jung le llamó ánima y animus a las parejas que históricamente se han constituido a través de género, ¿no? Que ahora está totalmente en deconstrucción. Pero en su época era muchas de las cosas adosadas a lo masculino eran privativas para lo femenino. Si yo me declaraba dentro de lo femenino, no podía tomar ciertas cuestiones que son privativas de lo masculino y viceversa, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que hay otra forma de hacer pareja, que es la sisigia, que es ánima y animus, y que tiene que ver con las proyecciones, ¿no? Lo que yo no puedo hacer porque pertenezco a un género, medio que se lo delego a otro género que puede ser complementario. Entonces, ahí que había, en las parejas como se constituían antes, una gran capacidad proyectiva y sin ninguna posibilidad de integración de la sombra, porque yo me consideraba que tenía que hacer hasta este punto y de este punto en adelante se lo dejaba a mi pareja, con un moñito así, y tomá, y encargate vos, uno a la otra y la otra a uno. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Uno se frenaba en la posibilidad de integrar aspectos que quedaban en sombra. Entonces, hay tanto en relación a eso que, bueno, uno lo utiliza permanentemente en la terapia. Y así con cualquier, mm, eh, con cualquier otro arquetipo que pueda aparecer en la consulta, ¿no? Este es un ejemplo porque es últimamente, por decirle, las últimas buenas décadas, es de los grandes temas que se ven en terapia que tiene que ver con la pareja, ¿no? Maxi, cuando veíamos lo de con Jack y Max, estuvimos viendo el abordaje existencial fenomenológico, ¿no? Sí. Ellos Ujú, planteaban como que en realidad el punto nodular era no quedarnos con los opuestos, sino en la tensión, en la tensión. ujú. En realidad, la tensión no desaparece en el siendo del Dasein, sino que está siempre presente hasta el último de los días humanos acá, cuando cantemos flor y pasemos a otra vida, digamos. Pero que el punto sería la tensión, como que la tensión, eh, podríamos decir que acá también en estos pares dicotómicos que plantea Jung, es como que nuestra vida va haciendo uso en esos pares, saber cuánto de la atención pasa por un lado y cuánto de esa atención termina siendo enfermante o saludable. Mm. Qué tema, ¿no? No, pero te tiré una que la No, estaba. claro, claro. Es como
el pan de cada día en la terapia, en este tipo de terapias, ¿no? No solo la junguiana, ¿no? Eh, porque se basan en el equilibrio, pero de un modo bien explícito, ¿no? No solo como toda teoría habla de la homeostasis, del equilibrio, de esto y lo otro, pero acá, por ejemplo, estamos viendo este arquetipo que yo hablé inicialmente, que es una imagen, pero bueno, hablemos de arquetipo, la guerrera, el guerrero. Eh, y ahí vemos en terapia como con una balanza fina que tratar de llegar cercano a la fiel, ¿no? Entonces, eh, tenemos que empezar a jugar mucho con los opuestos, siempre. ¿Cuál es uno de los opuestos? Eh, el pendenciero, ¿no? El pendenciero, aquel que se irrita por cualquier cosa y enseguida salta con agresión, sino con violencia, etcétera. Pero en el otro extremo está el pusilánime, ¿no es cierto? Que casi que tiene un cartel que dice péguenme. Entonces, y no mueve un dedo, ¿no? Ni siquiera para defenderse. Entonces, ¿cuáles son los medios ahí? Bueno, no hay uno exacto que uno diga, porque todo es movimiento, pero sí hay un espacio central, podríamos decir, que uno lo va visualizando y lo va trabajando con el paciente. Entonces, permanentemente estamos entre bipolaridades a equilibrar. Y mientras más equilibradas las bipolaridades, bueno, mayor la potencia que eso tiene a nivel de generar salud y ayuda después a otra bipolaridad y todo como si fuera una rueda con los distintos rayos que atraviesan de un punto al otro, ¿no? Entonces, mientras más uno se integra, ayuda energéticamente a que se integre y otro eje, ¿no es cierto? Así sucesivamente. Buenísimo. Pero bueno, es bipolar y no binario, ¿no? En el sentido del binarismo Sino de polo. que tanto se está deconstruyendo ahora y me parece perfecto porque el binarismo quiere decir que me planteo solamente dos cosas y encima tengo que elegir una u otra y bla, bla, bla. No, 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 no. Acá hay bipolaridad tan necesaria como el polo positivo y negativo de la corriente para que funcione algo, ¿no? Es eso nomás. Clarísimo el ejemplo. Preguntaban hoy la relación entre Jung y los mandalas. Ujú. Tiraron así. Bueno, Lo tiro como me lo... justamente. Sí, bueno, pero viene bien a colación porque viste que nosotros qué terminamos describiendo recién. Cuando empezamos por un punto que puede estar en exceso o en defecto o en carencia en algún paciente y nosotros trabajamos para que se llegue al medio, veíamos que hay un eje. Pero ese eje en el sistema psíquico está cruzado por otro eje que genera una cruz y así tenemos distintas cruces y bueno, ¿y eso qué termina siendo? Un mandala. De hecho, es exactamente lo mismo que estábamos desarrollando recién, pero sin ponerle ese nombre. El sistema psíquico para lo junguiano es mandálico justamente por esto, porque Jung lo imagina, lo visualiza en términos de diversas bipolaridades que están en permanente integración, intento de integración, para llegar a una eventual alquimia, ¿no? La alquimia como conjunto de operaciones que dan lugar a finalmente bueno, al metal noble. En lo más superficial, el plomo en oro. En lo más álmico es desde polos y expresiones muy pobres de cualquier característica o cualidad a el equilibrio y expresiones más sutiles o ricas también de cualquier característica, ¿no? Eso Buenísimo. es lo mandálico. Ujú. Por eso es mandálico alquímico, ¿no? El sistema psíquico para lo junguiano. Sí, Sí, había ahí preguntas. acércate un poquito. Sí. Él había dicho que los arquetipos se lo puede pensar desde un rizoma. Entonces, el mandala y a la persona también lo podría pensar desde el rizoma de las uniones. ¿Se escuchó, Maxi? No. No, vas a tener que acercarte. Está buena la pregunta. Que él decía que los arquetipos estaban, se lo podía pensar desde la forma del rizoma. Y Sí. pregunto si a la persona y a los mandalas también se lo podría pensar con esa metáfora. Y ahí
por ejemplo, si vos lo pensás desde vos, ¿cómo se te ocurriría ahí ponerlo? Tengo la imagen de un mandala y todo unido como el rizoma, tal cual. Como que Ajá. tiene principio, pero no tiene fin por el círculo que envuelve al mandala. Bueno, che, está buenísimo eso, ¿eh? Está bueno. Lo quisiera ver dibujado, porque la verdad que tiene linda potencia esa imagen para pensarlo. Claro que em, tenemos distintos niveles, como todo en la docencia, digamos, de lo que son teorías. Entonces, que a nosotros por ahí nos surja una imagen para poder reforzar una idea, eso es muy subjetivo y yo aliento a que eso se pueda hacer. Por eso te digo, si la podés dibujar y pintar, mejor. Después o mientras, está bueno que hablemos en términos menos metafóricos también para que lo que sea más positivo quede claro, ¿no es cierto? Porque si no también podemos estar en alguna distorsión sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. Entonces, lo junguiano es tan abstracto que por momentos se explica mucho por parábolas, por metáforas, por todo, pero eso no nos tiene que eximir de la otra pata, porque es muy lógico también. Es una conceptualización hiperlógica, lo que pasa es que es muy compleja y extensa, sin ninguna duda. Ha escrito más que Freud, el propio Jung tiene más tomos, más escritos. Eh, entonces tampoco él hace un vale todo, no se evade de lo más sistematizado. No sé si me explico con lo que quiero decir. Entonces, bueno, cuando uno da un ejemplo y ese ejemplo es una metáfora, después sí, cada uno la puede personalizar subjetivamente, pero está bueno que se entienda por qué, por ejemplo, el arquetipo está asociado a un rizoma en tanto la eternidad, porque toda raíz también eventualmente muere, ¿no? Pero como dura a veces tantas vidas humanas, para nosotros es como el ejemplo de la eternidad, como algunos árboles. Sí, y también recordemos que lo rizomático, sobre todo en Deleuze y Guattari, que es de donde por ahí ellos escucharon de mil mesetas, es la cuestión de la horizontalidad, ¿no? O sea, como que eso también es muy, los dos impactos importantes que tiene Deleuze y Guattari son hablar de deseos, de hablar de nostredad y hablar de horizontalidad, digamos, ¿no? Ahí va, ahí está muy bueno eso. Ujú. Más Más relación todavía con esta teoría. Ujú. del esquizoanálisis. Bueno, acá hay otra pregunta, a ver, dos. Anto, acércate. Sí, para que se escuche bien, porque si no. Bien. Ujú. Mi pregunta es más bien técnica, porque hablaste del tono de la luz, de la vestimenta. Quería saber si en esta teoría hay un encuadre específico, como en otros. ¿Se escuchó, Bien. Max? Sí, se escuchó. Bueno, vamos a lo técnico. Tenemos desde el propio Jung, porque después puede haber post-jungianas y post-jungianos que planteen distintas cosas que hasta ahora yo no me he enterado, algo así como en novedades respecto al encuadre. Desde lo junguiano tenemos este texto, no sé si se alcanza a ver, la práctica de la psicoterapia, que es un compilado, es el volumen número 16 de las obras completas. Acá vamos a encontrar la mayor cantidad de textos asociados a la clínica dentro de lo junguiano y lo podemos combinar con la lectura de este de María Pilar Quiroga, que está muy bueno, es Carl Jung, Vida, Obra y Psicoterapia. Este último es la tesis doctoral de Pilar Quiroga, que tuvo años estudiando la obra junguiana, que en su momento, en el momento de ella, no estaba traducida al español, entonces, bueno, hay que hacer todas unas búsquedas, había muy poco, y pudo
ir relacionando un momento de Jung como una etapa de vida, contarla, narrarla muy bien, ver cómo desde ese momento surgían algunas concepciones, etcétera, temas teóricas, y cómo eso después se relacionaba directamente con la terapia, ¿no? Para llegar a entonces, bueno, ahí hay mucho material en los dos libros. Eh, Jung no apunta a cuestiones más eh, de características duras del encuadre, ¿no? Como el mobiliario, la imagen del terapeuta, etcétera, sino justamente en esto de ver qué puede ser un pétalo que hoy está y mañana no, y qué puede ser el rizoma. Entonces, de última, ir a ese rizoma que va a estar mañana, pasado y demás. Entonces, en ese punto vamos a encontrar en la mayoría de los textos junguianos em, reflexiones sobre lo álmico, ¿no? Y después, ningún pasaje te dice si vos tenés que tener cuatro paredes, o en un parque, o al lado de un río, o caminando, o sentados. Eh, Eso, si es un poco a donde apuntaba la pregunta, yo no lo he encontrado de esa manera, y de hecho, bueno, conozco varios colegas, varios y varias, bueno, estamos tratando de trabajar desde el marco junguiano, y bueno, nos permitimos distintas libertades. Pero sí podemos decir como que también por eso yo le expliqué que nosotros lo agrupamos acá en el bloque humanista, experiencial, existencial, fenomenológico, pero Adler y Jung están dentro de lo psicodinámico fundamentalmente. Tienen cosas que comparten. Entre ellas Claro. este punto fundamental, el lugar que más que, como vos decís, lo edilicio o la estructura hace un desarrollo muy importante de la relación terapéutica, más que de la cuestión de si tiene que estar a media luz, si tiene que tener un diván. En el desarrollo de lo que hace la práctica está más en función a la relación terapéutica y a la relación propia del trabajo, como vos decís, del propio terapeuta con él, para poder brindar Ujú. una mejor relación terapéutica con el paciente. Claro, claro, claro. Entonces es bien subjetivo y bien de momento a momento, ¿no? Eh, Porque qué pulsa, de nuevo, tono, pulso, ¿qué hay en el campo? ¿Por qué a veces sentimos que tenemos que salir del consultorio y hacer esa sesión peripatética, ambulatoria, dando unas vueltas? Eh, ¿Por qué un día decimos, che, hoy, hoy tengo ganas de ir de jogging a atender? ¿Qué es eso? ¿Una rebeldía que me surgió y quiero demostrar algo así tipo rebelde sin causa? ¿O siento que estoy más cómodo de esa manera? No sé, ¿no? Por lo menos no nos bochamos de plano eso, porque hay una prescripción que indica que tenemos que estar manteniendo cierta imagen desde la vestimenta o cierto... Ahora, eso sí lleva a cuestionarse, ¿no? Para ver si uno está generando algo iatrogénico con eso. Si yo estoy, por ejemplo, generando el primer momento terapéutico donde se genera el feeling, el rapport, y de una sesión para otra cambio totalmente mi vestimenta, bueno, hay muchas posibilidades de que no genere adherencia al tratamiento. Y si yo quiero, para poder estar acompañando a alguien, al menos en principio que se genere una confianza, bueno, tendré que pensarlo en esos términos. Pero si después tengo ganas de ponerme tal o cual cosa, me parece que es hasta un ejemplo de aplicación de la libertad a la persona del terapeuta, a uno mismo. Y eso sabemos qué efecto también puede tener en un paciente. Sí, sí. Vieron, chicos, que la mayoría de estos grandes autores sostenía que no curamos por intervenciones directas, sino por lo que nos pasa en nuestra propia alma, sobre todo en lo junguiano, ¿no?
ese trabajo personal con las libertades personales, con la coherencia, con el posicionarse francamente en un no saber. Bueno, esas son cuestiones que sí están como muy marcadas en la literatura junguiana. Antes que decir que está bueno tal encuadre por el tal situación edilicia o de imagen, ahí te dice, bueno, a ver eh, qué clase de actitud mental y moral hace falta para enfrentarse a las influencias de lo inconsciente. Esa es una pregunta que está en un libro que se llama La función trascendente, un librito chiquito que habla de la terapia junguiana, que no está en este tomo, está en el volumen 8, se llama La función trascendente y hay una pregunta directa que a mí me encanta porque es como la pregunta terapéutica, donde él dice, ¿qué clase de actitud mental y moral hace falta para enfrentarse a las influencias perturbadoras de lo inconsciente? ¿Y cómo se le puede transmitir esa actitud al paciente? O sea, habla concretamente, ahí hay como una prescripción, si se quiere, ¿no? Hagámonos esta pregunta, entendiendo por actitud mental algo del orden de lo intelectual, de la concepción, de todo esto, pero por lo moral, una cuestión de coraje le llama él, ¿no? El coraje moral, como esta parte más ética, que tiene que ver con eso que decimos más chabacanamente, primero hay que verlo. Es decir, cuando vos viste por dónde va la cosa, después hay que actuarlo, hay que tener el coraje, ¿no? Si cuántas veces uno dice, che, pero ya viste que esta carrera no tiene nada que ver con tu vida. Bueno, ya está. No es que de buenas a primeras, sino que hiciste todo un proceso para darte cuenta que esa elección habrá funcionado en un momento, pero ahora la revisaste y no va. Bueno, la actitud moral consecuente con eso es dejar esa carrera y hacer otra cosa. Y así con distintas cuestiones, ¿no? Entonces, él se plantea eso en ese texto que para mí es genial porque ahí después habla de, bueno, de la respuesta posible, de las técnicas, habla de una técnica que es la imaginación activa. Yo no sé si había una pregunta. No, ahí podemos conectar como para ir cerrando con esto del sanador herido también, ¿no? Que lo Claro. ponemos al terapeuta no en un lugar de perfecto o de este, intelectual que todo lo sabe, sino esta combinación que vos decías, el no saber y a la vez también el hecho de que todos tenemos una herida y la capacidad de sanación también, digamos, ¿no? Como que mutuamente están en el terapeuta, ¿no? Y el Claro, hecho también de que hay algo que no solamente pasa en el orden de la persona del paciente o del consultante, sino que también en cada encuentro terapéutico le pasa al terapeuta también. exactamente, tal cual. Cuando Jung por momentos habla de mm, la posición terapéutica, que en su momento, estamos hablando textos de 1920, 1930, ¿no es cierto? Por ahí se decía todavía el médico, pues la figura del psicólogo estaba como incipiente, ¿no? O el psiquiatra, pero bueno, en definitiva podemos traducirlo y leer ahí buenamente el terapeuta, la terapeuta. Todas esas frases que ustedes pueden ver, yo después le voy a mandar a él, no sé si te mandé una que tengo saqué del tomo 16, saqué varias frases para que no lo tengan que leer completo, hice un extracto. Todas esas frases tienen que ver con no tenemos ni idea, prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, esa humildad terapéutica, no tenemos ni idea. Entonces él en un momento dice, yo cuando algo agoto la conversación más consciente de mi aspecto racional al aspecto racional del paciente, ida y vuelta y la búsqueda y la exploración con anamnesis incluida y con todo, y no encuentro nada, me voy a los sueños. Y dice algo interesante, dice, no me voy a los sueños porque sé que va a haber, no tengo ni idea qué va a pasar con los sueños, pero sé que los sueños son una elaboración de lo inconsciente. Entonces lo que no encuentro en la conciencia, ojalá lo inconsciente pueda dar, aunque sea una punta, para empezar a charlar de nuevo de otra cosa que no la tuvimos teniendo en cuenta con el paciente hasta recién,
y aparece algo. Entonces, tampoco aparece en la mirada junguiana esto de decir, yo voy a trabajar los sueños porque tengo clarísimo lo que los sueños son y lo que me van a decir. No, lo único que es un postulado básico que Jung nos plantea, que adhiere, digamos, como que lo leemos como que lo tiene como premisa grabada a fuego, es la relación conciencia e inconsciente es la que marca el tipo de relación entre esas dos instancias, la salud o la falta de salud. Entonces, cuando uno dice esa pregunta, ¿cómo podemos enfrentarnos a lo perturbador de lo inconsciente? Él dice muy simple, retornando el diálogo, recuperando el diálogo conciencia-inconsciente. Entonces, todo lo que hay de inconsciente para él tiene el sentido de la compensación. La palabra es interesante, porque nos descompensamos cuando nuestra conciencia es demasiado unilateral. Se aleja tanto del centro que el otro polo quedó en lo inconsciente. Entonces, los antiguos, es decir, los originarios, tenían como muy aceitado el mecanismo de compensación porque permanentemente tenían en cuenta el mundo de la noche. Entonces los sueños se contaban en tribu, se participaba de una cosa, de la otra, también estaba un poco el animismo, entonces bueno, los otros seres me hablaban, había un diálogo con todos y con el todo que hacía que conciencia e inconsciente no estén tan aislados y distanciados. Bueno, a partir del fortalecimiento del yo, primero el surgimiento, pero después el fortalecimiento, etcétera, lo inconsciente fue quedando. Y para el civilizado, diríamos entre comillas, que es el paciente de Jung, el gran problema es que aquello que es inconsciente quedó muy en las antípodas, quedó muy en la sombra. Entonces, ¿cómo se propone un curador como alguien que es vehículo de curación para que esto suceda? O sea que de nuevo empiece a dialogar lo consciente con lo inconsciente. Bueno, en principio es correrse del lugar de la prescripción, correrse del lugar del altar médico que desde ahí emana hacia abajo, como si fuera una teoría del derrame terapéutica, ¿no es cierto? Entonces hay uno que más tiene y de ahí va a emanar todo un saber, etcétera, el que menos tiene. Entonces ese es el modelo médico hegemónico que él ya hace 100 años estaba combatiendo, ¿no? Ese mismo modelo a nosotros los psicólogos nos trataba como mero auxiliar y en sentido peyorativo. Entonces, digamos, muchas cosas que se lograron tienen que ver con el combate a ese modelo y ese modelo lo retoma Hillman, que es un post-jungiano que es muy famoso también, James Hillman, hablando en dos libros. Uno se llama Reimaginar la psicología y el otro se llama El mito del análisis. Y en el mito del análisis va a mostrarnos bien cómo el mito que hoy por hoy está siendo el prioritario, el paradigmático, no es el único y es un mito bastante iatrogénico porque es el mito del modelo clínico, que es el alopático tradicional. Entonces él, siguiéndolo a Jung, pero más radicalizado, más guerrero, Hillman, habla de volver a Quirón, lo que decía Ilse, ¿no? Volver a ese mito en el cual no está toda la verdad ni la sabiduría por el lado del terapeuta y toda la enfermedad del lado del paciente, sino que ambos están en pie de igualdad, ambos en pie de igualdad. Entonces poder no hacerse cargo de la proyección que hace el paciente hacia la bata blanca para que de afuera llegue la curación, sino frenar eso y poder empoderar nuevamente de toda la sabiduría que hay en el mismo paciente. Fíjense que es muy rogeriano esto también, muy humanista, es como la premisa de eso. Entonces pasar del médico clínico, donde está uno en un altar y el otro en el sótano, a ese pie de igualdad es el modelo imaginal que le llama Hillman y es interesante leerlo porque, bueno, arranca desde donde estamos llegando ahora, pero después a partir de ahí lo desarrolla. ¿Qué sería el modelo imaginal? Es interesantísimo, pero sabemos que en lo estructural es el modelo que sostiene que las dos partes en un consultorio son exactamente iguales. Entonces, en esa horizontalidad y ese pie de igualdad se basa el modelo de Quirón o el sanador herido, el herido sanador. Que sería en ese caso rizomático a la medida de la conceptualización
de Deleuze y Guattari, ¿no? Claro, Ahora, exactamente, quiero aclarar que exactamente. vos lo de humanista lo dijiste vos, no lo dije yo porque siempre me culpan a mí que yo hago la conexión humanista, ¿eh? Acá me Quiero... hago cargo. Bueno, Maxi, querido, agradecido por, como siempre, por tu generosidad, por este tiempo. Bueno, queda concretar el ir a Córdoba o que vos vengas a Corrientes, ya lo vamos a hacer. ¿Está? Ahora que se está pudiendo de nuevo, así que ya estamos cada vez más cerca. Sí, 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 se va a dar. Te mando a Bueno, vos. bueno, Ilse, yo soy el agradecido siempre, me encantan estos espacios y que bueno, que podamos seguir haciendo redes y a las chicas y chicos que se dieron cita hoy también, muchas gracias. Gracias a vos, un abrazo a vos y a tu familia. Que estén bien. Nos vemos. Igualmente para allá. Abrazo grande. Chao, chao. Con respecto a lo adleriano, Jung habla de 4 niveles en un proceso psicoterapéutico, ¿no? Esto a nivel muy general, después por supuesto aparece el caso a caso y vemos que a veces hay que hacer énfasis en alguno de esos 4 o en un par o en 3 y no hace falta tocar los 4 o no es necesario llegar a un tercero o un cuarto, pero en principio así a nivel general son esos 4 niveles que decíamos en clase, que uno tiene que ver con la confesión, el otro con el esclarecimiento, el tercero con la educación y el cuarto con la transformación. Para no hacerla larga, porque ya tienen ahí el video, el punto donde se nutriría lo junguiano de lo adleriano es en relación a la educación, porque dice que en aquellos pacientes que por ahí con la catarsis y con confesión, digamos, el nivel de la confesión, más el esclarecimiento de la transferencia, no necesariamente quedó satisfecha esa psiquis, quedó, digamos, en sensación de equilibrio, de armonía, sino que hay una necesidad, como él dice, la metáfora del jardinero, ¿no? De que un árbol torcido pueda enderezarse. Entonces, en ese sentido, la educación. Y como dentro de las distintas corrientes, sobre todo en la época de Jung, la que más apelaba a lo educativo como método terapéutico es la adleriana, que hay por supuesto quienes hacen psicología adleriana tendrán mucho más para decir que yo simplemente lo dejo como titulado, como esto se daba así en la época de él decía que era muy importante el método adleriano para esas situaciones. A veces, una vez que está la educación que ha surtido efecto, digamos, dentro de la terapia, un proceso educativo, culmina el proceso porque no hay una necesidad de ir más allá. A veces pasa lo que decíamos, ¿no? Que aún habiendo se generado adaptaciones a todas las metas convenidas socialmente, aún habiendo la persona estado en situación de satisfacción, o sea, bien conectada con su principio de placer y satisfecho todo esto, si así todo sigue, la sensación de angustia, de vacío, etcétera, ahí se espera un nivel más, un nivel mayor, aún que tiene que ver con la transformación. En rigor, las neurosis desde lo junguiano no se dividen
por la prevalencia de la función pensamiento por sobre el resto, sino más bien por el desarraigo respecto de la fuente arquetípica, ¿no? En grandes rasgos, ¿no? Hay un conflicto irresuelto porque, bueno, me asocié a ciertas características y ciertas otras quedaron en sombra y desde ahí pueden generar distintos síntomas neuróticos. Dicho esto esquemáticamente. Hay algo interesante en la nomenclatura junguiana que él dice, a mí me seducen más las terminologías anteriores para referirse a neurosis y psicosis, que eran, dice, pérdida de alma en el caso de la neurosis y posesión por un espíritu en el caso de la psicosis. Entonces ahí tenemos una gran diferenciación. Cuando hablamos de neurosis desde lo junguiano, es algo que debería estar en la conciencia, pero falta, ya que tocamos el tema de los complejos bastante en clase, podemos verlo desde ahí, algún complejo que está en sombra, quiere decir que lo necesitamos en luz, en la conciencia, asociado al yo, como un programa que juegue a favor del sistema operativo, pero no está, entonces eso es una neurosis. Ahora algo que debería estar por fuera porque es colectivo, como un arquetipo masivo, vamos a decir, algo que puede subyugar al yo, eso cuando deja de estar afuera, el campo yoico como que irrumpe, genera psicosis. Por eso ahí algo es al revés de la neurosis, algo que sí debe estar afuera del campo consciente, se manifiesta como cooptándolo al yo, dicho también en términos rápidos, ¿no? Entonces aparece la persona siendo un arquetipo, por eso muchas veces aparece siendo el famoso dicho de Napoleón, ¿no? Siendo un arquetipo completo. Luego de eso que Jung llamó esclarecimiento, pero que el método es freudiano, se da una posible cura o un buen avance en el proceso terapéutico. Esa sería una de las vías de consideración de la transferencia por parte de Jung, que es a la freudiana. Después, más allá de la transferencia, la forma de considerar la relación vincular paciente-terapeuta que tiene la mirada junguiana es más que transferencial, es alquímica. No niega la transferencia, pero le apunta aún más allá, diríamos, porque en la alquimia ya los supuestos son distintos a los que están detrás de la dinámica de la transferencia. En la dinámica de la transferencia, según Jung, se juega mucho la asimetría entre el terapeuta y el paciente, mientras que en la dinámica de la alquimia se debe jugar una simetría, un pie de igualdad del que hablábamos, ¿no? Y esta última está un poco respondida en una de las anteriores, donde planteo desde dónde toma el proceso neurótico Jung, sobre todo como complejo que salió del campo consciente y se requiere en el campo consciente. Cuando se va lo planteamos como sombra desde lo junguiano y cuando vuelve es una integración del complejo, cuando retorna saludablemente. Más allá de eso, las diferencias que podemos ver con la postura freudiana tiene que ver no tanto en consideración de las neurosis, que pueden coincidir en muchos de los casos, sino más bien en el concepto de libido, que ahí hay una gran diferencia entre la postura freudiana y la junguiana, y en relación a una concepción más bien finalista por parte de Jung en relación al sistema psíquico, que lo ve como órgano orientado a fin, y sostiene que Freud tiene una mirada más bien analítico, por eso psicoanálisis analítico, reductiva, buscando las causas, por eso se apoya más que nada en el pasado, etcétera, etcétera. Entonces desde ahí, bueno, quien quiere explorar después le puedo dar textos de por qué, digamos, dónde está la postura más finalista de Jung y la causalista de Freud. Un texto que se llama Energética psíquica y esencia del sueño. En ese mismo texto desarrolla también las diferencias en relación a la libido, que básicamente a esta altura ya saben que Freud apoyaba el concepto de libido en lo sexual, es decir, tenía un tono básico, la libido sexual, y para ahí una libido es neutra, no tiene ningún tono particular y específico, sino que puede inervar distintos grupos instintivos, pero desde una
desde un origen neutral. Eso marca grandes diferencias entre ambas teorías.